grabar en esta computadora. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Hypertrophy, un podcast donde vamos a hablar sobre ciencia y entrenamiento, pero de una perspectiva práctica. La idea es que puedas llevar todo lo que has visto tal vez en redes sociales o aprendido tal vez en algún curso que hayas tomado y puedas llevarlo a ejecutarlo directamente sin tanto rollo, sin tanto rodeo. Te presento al equipo de Hypertrophy que está detrás de la plataforma, que es Laura Placeres, Sergio Tamendi y Daniel Álvarez. Finalmente, un servidor, Juan Jerezano, y bueno, todos estamos trabajando arduamente para tratar de darte el mejor servicio y vamos a comenzar también a aportar la mejor información posible en términos prácticos. Así que nada, el tema de hoy yo propuse que empezáramos este podcast y venga, se me hace muy interesante el tema porque está muy de moda la biomecánica en redes sociales. Yo lo hice, yo lo hablé, yo también me equivoqué y creo que no deberíamos ser tan extremistas y básicamente va por ahí, ¿no? Recientemente en otra plataforma que tengo con Dani, hablé sobre un tema que se llama coincidencia neuromecánica. A la par que Daniel habló sobre la técnica perfecta, quizás no existe. Y son dos temas que se empatan muy, muy bien, de verdad. El, el jugar con la biomecánica para decidir qué músculo es el que quiero trabajar, creo que lo hemos malinterpretado y es mucho más complejo que decir cuál es la ventaja mecánica que parece tener un músculo. El cuerpo humano es altamente complejo. Conforme más información sale, de verdad, cada vez es más difícil entenderlo y cada vez creemos que tenemos menos razón y cada vez creemos menos qué es lo que más importa para generar movimiento, ¿no? Dicho eso, pues de aquí en adelante, si alguien quiere comentar algo en especial con relación al tema, que quiero que sea un poco más práctico y después si sale un poquito de teoría así como superficial, lo hablamos. No sé si alguien tenga algo que comentar. Pues bueno, si quieren, a mí me gustaría comenzar por decir que, como tú mencionas, Juan, creo que cuando empezamos en esto, queremos saberlo todo, queremos indagar en toda la minucia posible para exprimir el 100%, pero también nos interesa mucho la cuestión de cómo lo llevamos a la práctica. O sea, si yo recuerdo cuando yo empecé a entrenar, pues para mí lo más importante era, pues de entrada, lograr esa constancia y después la intensidad, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo sí volteo a ver mis primeros videos de entrenamiento, prensa con un montón de discos, un cuarto de repetición, sentadilla lo mismo, peso muerto sin controlar la excéntrica y infinidad de otras cuestiones que ahí seguramente muchos de nosotros podríamos coincidir. Y a pesar de eso, obtuve buenas ganancias musculares decentes, por lo menos en lo que yo considero. Sin embargo, con el tiempo, pues vas entendiendo que, bueno, quizá hay una manera un poquito mejor de hacer las cosas, ¿no? Y ahí es donde nos empezamos a encontrar con que sí, los principios del entrenamiento, la gestión de las variables, y al final de cuentas la técnica, ¿no? de ejecución, yo como lo veo es que pues dicta en buena parte hacia dónde va a ir ese estímulo que producimos con el volumen, la exposición a la que colocamos el músculo bajo tensión, así como la magnitud de esa exposición, ¿no? Que sería la cercanía. Pero la ejecución dicta hasta cierto punto, podría decirnos cuáles son los grupos musculares que van a recibir la mayor parte de ese estímulo, ¿no? Pero también con ese componente de fatiga. Y entonces es cuando te empiezas a encontrar con estas cuestiones de que si los brazos de momento, que el momento interno, que si la anatomía funcional, que origen e inserción. Y ahí es donde cuando tú nada más te dedicabas a, pues voy a hacer este peso muerto, a agarrar este peso y hacer X cantidad de series y repeticiones, ah, no, pues ahora, o sea, hay que ejecutarlo de cierta manera, que si la polea yo la coloco aquí, ahora esta es la parte más difícil y viceversa, ¿no? Entonces, creo que aun cuando podemos llevar el entrenamiento a ese extra de mayor tensión mecánica a través de esta manipulación, en cierto punto, en ciertos contextos, siguen siendo probablemente las cuestiones que más impacto van a tener lo que hacían los culturistas de, por ejemplo,
la era dorada desde un inicio, ¿no? O sea, intensidad, cercanía al fallo, constancia y una cantidad de volumen que sea suficiente. Aun cuando no se tenían ni las máquinas que ahora tenemos, no se tenía el entendimiento mecanístico de por qué funciona así. Y bueno, eso es con lo que a mí me gustaría dejar para ir comenzando. Estoy muy de acuerdo, ¿sabes? La experiencia así como, digamos, de la gran mayoría de personas que vamos al gimnasio y nos vamos clavando un poquito, es como que, oye, yo solo venía y quería aprender a entrenar, ¿no? Como, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complejo? ¿Y qué rayos es esto del perfil de resistencia y el perfil de fuerza y el momento interno y la técnica se tiene que ver así, y bla, bla, bla? Y sí, también fue mi experiencia particular, justamente. Tuve una época cuando tuve una lesión en isquiosural, en mi pierna izquierda, en la porción más o menos, pues para entendernos, proximal. Una especie de, no sabría describirlo ya como un tirón raro, que después de 3 4 años persiste esa sensación, cosa que con la agua hemos hablado en algunas ocasiones acerca del dolor y todo este rollo. Entonces, pues bueno, esa frustración fue lo que me estuvo de alguna manera obligando a tratar de manipular mi técnica para no lastimarme, porque si percibía cualquier piquito de dolor, malo, ya es como que fatal, ¿no? Terrible, pues ¿qué estoy haciendo mal? Y en redes sociales ahí la bronca es que hay infinidad de opiniones, obviamente tuve infinidad de comentarios, probablemente bien intencionados, los agradezco en su momento, desde luego, pero ya visto en perspectiva, creo que me generaron mucha neurosis y mucha ansiedad respecto al movimiento, de que tenía que hacer quién sabe cuántos cues internos y de que moverme un poquito por aquí, moverme un poquito por allá. Y después, por supuesto, que también algo se me llegó a comentar acerca de perfiles de resistencia y perfil de fuerza en algunos ejercicios, etcétera. Y ya actualmente, habiendo visto la clase de Juan en Muscle Mind, Momento Interno, y habiendo hablado acerca de la técnica de ejercicios y también hablando con los propios autores, bueno, con el Dr. Pag y Dr. Mike acerca de todo ese tema, creo que es más sencillo de lo que parece y creo que sí podemos prestar atención en algunos puntos clave, que igual estoy seguro vamos a mencionar más adelante. No de plano decir, no importa, hazlo como quieras, no, eso está lejos de la realidad, pero sí comprender que, por ejemplo, hablando de la técnica de los ejercicios, específicamente en el contexto de la hipertrofia, uno pensaría, pues bueno, estos ejercicios se desarrollaron, ¿no? Estudiando las bases cinemáticas, distintas configuraciones, los resultados hipertróficos. No, cero. Se han desarrollado extrapolando estudios de muchos otros lados, de muchas otras disciplinas deportivas y con uno que otro principio de anatomía y biomecánica aplicado a quizás vaya por aquí o quizás vaya por allá. Entonces es como que demasiada extrapolación y casi cero estudios directamente analizando si modificar cierta cosa del ejercicio puede resultar en mayor hipertrofia. Y eso nos deja con también un entendimiento clave para finalizar mi aporte, que la hipertrofia es súper, súper, súper permisiva y por decirlo así, es muy barco como adaptación. Entonces, siempre y cuando en tus primeros años te esfuerces, seas constante, tengas una nutrición más o menos decente, pues vas a tener muy buenos resultados. Ya conforme te vas complicando las cosas, creo que es necesario hacerlo, pero hasta cierto punto, sabiendo que lo esencial, lo fundamental sigue y seguirá, pero sí podemos ir refinando y empapándonos de la literatura que sí existe, conocer que, ¿cómo es este dicho? Eh, Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, también eso tenerlo siempre muy en mente, pero estar abiertos a que la hipertrofia como tal nos permite muchas cosas y aquí en la literatura como tal estamos todavía carentes de muchas otras. Pues creo que todo va bastante claro, ¿no? Esta parte de lo complejo que es el cuerpo humano, ¿no? Esta parte de la hipertrofia igual que nos permite lograr estas adaptaciones de diferentes maneras y que, pues si nos ponemos a tener cuidado en cada una de estas variables, no acabaríamos nunca, ¿no? Y es aquí donde entra esa parte del disfrute, ¿no? Del por qué iniciamos en esto en varias ocasiones, el que tanto disfrutamos cada una de nuestras sesiones
Y si nos clavamos muchísimo en este caso específico con debes cumplir tu movimiento de aquí a aquí, aquí termina, no puedes exceder más, no es como, oye, llega a ese punto en tu sesión de entrenamiento, es como, oye, ni siquiera es como, ay, creo que no me tengo que mover para aquí, y o sea, al final es como todo ese estrés que te genera y ya es como, oye, se supone que eso es para que lo disfrutes, para que logres esa ganancia muscular, pero al final el querer tener el control absoluto de todo o querer hacerlo tal cual como, y pues quieras o no, influye bastante las redes sociales, ¿no? Principalmente cuando no está este entendimiento, este conocimiento, pues es muy fácil, ¿no? Es como, oye, yo no sé qué es lo que sucede, pues mira, el video dice que así es y me apego a esto y si no me sale me frustra, entonces creo que esta parte influye bastante, digo, viviéndolo esa parte como de manera personal, ¿no? Que la persona lo vaya encontrando por su cuenta. Y ahora, si lo vemos desde el lado del coaching, pues igual, ¿no? Al final terminas como haciendo un quebradero, complicándote de más las cosas, complicando igual más al cliente cuando es alguien que está iniciando y poder cubrir esas piedras angulares, ¿no? Esos principios de la hipertrofia, pues sería mucho más que suficiente, ¿no? Toda esta necesidad de irte a evidencia que recién va emergiendo y como vemos está en pañales, entonces es como tomarla con pincitas, ¿no? No decir como que eso no me sirve, pero saber que está ahí, irla explorando poco a poco. Y pues al final es esto, ¿no? Este pensamiento crítico a partir de lo que va surgiendo, a partir de la experiencia que vas teniendo. Eh, Sin duda creo que a veces, como bien dice la U, ¿no? Los expertos simplifican y los novatos sobrecomplican, ¿no? Entonces es esta parte de, pues saber, ¿no? Hasta qué punto es tener una técnica lo suficientemente buena, que tengas esa adherencia, como menciona Dani, esa constancia, ¿no? Al final cubrir esas piedras angulares pues van a dar muy buenos resultados, ¿no? Cuando si de verdad te clavas muchísimo con querer hacer todo perfecto o basarte en las palancas y es como, oye, tranquilo, tómalo con calma, ve a entrenar, entrena lo suficientemente fuerte, con esa intensidad necesaria, disfrútalo, sé constante y pues cubre lo necesario, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay, de cada uno tengo comentarios que creo que puede salir buena información. Primero, cuando vamos comenzando, yo dice Lau, no sé qué estoy haciendo, pero estoy esforzándome por tener resultados y soy consistente. Empiezo a hacerlo sin saber que lo estoy haciendo. De hecho, históricamente no teníamos información de cómo puede ser mejor ganar masa muscular y se hacía lo que ya hacemos, ¿no? Ahora ya sabemos por qué funciona, pero sigue siendo muy lo mismo, honestamente, sigue siendo muy cercano a lo que ya hacían antes. Y entonces, siempre que te presentes, que es lo primero, que te esfuerces, que es lo segundo, ¿no? Y que seas consistente, que es lo tercero, vas a tener un buen resultado. Incluso sin manipular mucho tu nutrición al principio. Como dice Dani, cuando quieres complicarte más las cosas y tener mejores resultados, ahí viene la complicación. Entonces ya tienes que cuidar más tu nutrición, ya tienes, porque los primeros resultados sí vienen con el entrenamiento, pero en orden para seguir viendo progreso importante, la nutrición tiene que ser un eje adicional para verte si quieres verte definido, si quieres crecer un poquito más, si quieres, al principio es muy ganancias del novato, ¿no? Los primeros, me atrevo a decir, hasta 3 primeros años de entrenamiento es muy buena ganancia la que puedes tener si estás aumentando de peso. Mucho tiempo. Me atrevo a decir mucho tiempo porque 3 meses no es suficiente para crecer. No. Bueno, dicho eso, lo que mencionaba Lau es, me presento, tengo buenos resultados, la mayoría de tus resultados los vas a tener si haces esos 3 pilares. Decía Dani acá, tal vez no sobrecomplicarte la técnica, pero tienes que cumplir ciertas características. Es cierto, si vas a hacer un peso muerto, al final quieres un peso muerto rumano, quieres llevar tu cara atrás y cara adelante. ¿Cómo se ve eso? No importa mucho. Que si las puntas están para afuera, que si las puntas están para adelante, que si las rodillas están para adentro, que si mm, como que no importa mucho, ¿no? La premisa se cumple, llevas tu cara atrás, cara hacia adelante, está relativamente estable, puedes progresar, es cómodo, no te hace daño, adelante, vas bien. ¿Mm? No tienes que preocuparte mucho más por eso. Y todos pasamos por ese momento en el que todos los cues queremos hacerlo. Y el error más común es que quiero hacer todos los cues, pienso 10 cosas, menos en esforzarme. Y entonces quiero sentir este músculo, quiero ver que mis puntas van hacia enfrente, quiero verme en el espejo y todo me desconcentra y ya no me puedo esforzar en orden para tener resultado. Lo primero que deberías hacer es esforzarte y después ver cómo se ve y luego decir, creo que puedo mejorar este aspecto y mejorar un aspecto mientras te puedes concentrar en esforzarte todavía, ¿no? Y con lo que decía Sergio, no es
sí puede ser muy complejo y poder simplificarlo cuando ya sabes mucho es lo que diferencia al experto del novato, ¿no? Cuando vamos empezando, de verdad queremos todo lo que vamos aprendiendo, lo queremos englobar y decir, lo quiero poner en práctica porque sé que me va a dar resultados, ¿no? Estamos emocionados porque estoy aprendiendo cosas nuevas, es normal, es completamente normal, todos pasamos por ese proceso. Pero conforme más sabes, es como, híjole, cada vez estoy menos seguro de que tengo que hacer a fuerza esto. Creo que siempre y cuando funcione para mí, está bien. Y lo mismo en cualquier otro ejercicio, ¿no? Decíamos peso muerto ahorita, pero lo que se te ocurra, remos, jalones, press de pecho, bíceps, lo que sea, si para ti funciona, sientes que trabaja el músculo, ves resultados, vas por buen camino. Tal vez después puedes decir, va, quiero ser un poco más exigente, creo que puede mejorar, porque sí se ve muy para el perro mi técnica, o sea, sí me empujo mucho al hacer bíceps, puedo hacerlo un poco menos, puedes modificarlo, claro, probablemente te va mejor, la verdad, no lo sabemos, pero hasta que lo hagas, vas a verlo, ¿no? Tienes que darle un tiempo. Y yo creo que es lo que añadiría con los tres comentarios que creo que son de gran valor los tres. Algo que se me viene a la mente es un poquito lo que sucede con la relación entre el volumen de entrenamiento y la edad de entrenamiento. Pensaríamos que a mayor edad de entrenamiento vamos a requerir más volumen, cuando probablemente sí puede ser, pero quizá no es tanto como lo pensaríamos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Una persona principiante probablemente está haciendo más volumen del que requiere para progresar, ¿no? Pero pues progresa aún así, aunque sus repeticiones estén por todos lados, o sea, no haya esa precisión, no esté esa cercanía al fallo, aún así se progresa. ¿Por qué? Porque se está dentro de un umbral que promueve la adaptación, porque el techo genético está lejísimos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se presenta ese primer estancamiento, cuando viene alguna problemática como lo que mencionaba Dani, una lesión, cuando las cosas por alguna razón, lo que hacíamos deja de funcionar, es ahí cuando nos vemos en la necesidad de ver, bueno, ¿de qué manera puedo hacer más eficiente este proceso, además de pues, más efectivo todavía? ¿No? Entonces, creo que con la técnica, con esta cuestión de si tener un mayor entendimiento de anatomía funcional, de biomecánica, sucede similar con el volumen, que probablemente, como dices tú, Juan, o sea, cuando comenzamos no necesitamos saber todo eso. No quiere decir que no sea importante o que no deberíamos de saberlo, o sea, si te interesa, adelante, ¿no? Pero que sepas que para ti lo primordial ahorita pues es esa constancia y es también pues es entrenar con suficiente intensidad. Ahora, creo que es importante distinguir en cada edad de entrenamiento qué es suficientemente bueno en cada una de estas variables, ¿no? Porque sabemos que aunque para el volumen todavía no se encuentra en realidad donde empieza ese diminishing returns, ¿cómo se traduciría al español esos retornos? Bueno, ese punto donde ya lo que haces extra ya no te beneficia tanto, ¿no? O incluso puede haber un estancamiento. A veces es más la cuestión práctica, ¿no? O sea, es lograble. Y creo que lo mismo también podemos encontrar en relación a la técnica, en relación a toda esta cuestión de las curvas de resistencia, los perfiles de resistencia, que es suficientemente bueno para mí ahorita que sepa, que ejecute y que me concentre para pasar al siguiente nivel, ¿no? O en orden de poder continuar progresando. Era retornos decrecientes. Así Es literal. eso. Sí, sí, sí. Y probablemente nunca se encuentre porque es como buscar, no sé. Ah, no tengo alguna analogía. Si se me ocurre alguna, se las digo. Eso depende de cuál sea su perfil psicológico, sus tendencias, pero alguien lo puede ver como que, pues qué tragedia, ¿no? Estamos muy en incertidumbre, entonces, ¿qué sí sabemos? Pero creo que lo que sí sabemos y que tenemos certeza, llamémosle meta-analítica al respecto, con todo y sus debidas consideraciones, es suficientemente bueno para lograr todos los objetivos que puedan tener tanto de salud como tanto de maximizar estética corporal y maximizar fuerza.
Y de hecho son muy buenas noticias, muchos hallazgos que ha habido en los últimos años, incluido la técnica, incluido el tema original que estábamos mencionando, que es la mentira del momento interno. ¿Por qué? Porque estos hallazgos que de entrada pueden parecer como nos dejan en la incertidumbre, más bien nos dejan en la capacidad de relajarnos un poco, centrarnos en unas cuantas cosas clave y ejecutar una y otra vez. Y poder hacer modificaciones de acuerdo a las necesidades, a las particularidades del individuo, a situaciones agudas como por ejemplo la lesión que también comentaba por ahí Lau. Y por ejemplo, para dar un poco de puntos clave para las personas que nos escuchen, ok, respecto a técnica, que sí sabemos. Y esto, mucho ojo, surge de una revisión narrativa. Para que se den una idea de qué tipo de estudio es ese, es como un artículo de revista glorificado, porque es como una revisión de la literatura de gente preparada en el tema, pero no hay ningún ensayo aleatorizado, obviamente no hay ningún análisis estadístico, obviamente está sesgado por las propias creencias o las propias conocimientos de los temas que tengan los autores. Pero bueno, eso es lo mejor que tenemos a la fecha. Lo que se encuentra ahí es que lo que podemos prestar atención y por lo menos hacer un checklist, que también vi que Lau hizo un post al respecto, cuando hablamos de técnica para la hipertrofia, es el rango de movimiento, preferencia al full run, pero enfatizar el estiramiento. Entonces, cuando seleccionamos ejercicios y estamos cortos, tratar de darle un poquito más de sesgo a todo lo que estire los músculos. Pero tampoco quiere decir que nos olvidemos del acortamiento, porque si no, entonces, ¿qué caso tendría, por ejemplo, hacer hip thrust, por ejemplo, hacer extensión de cadera? Pues ya nadie los haría, ¿no? Pero que yo sepa, el hip thrust es el movimiento número uno de toda aquella chica que se denomina como gym rat. Y si no, shame on you. Eso es lo primero. Lo segundo es el tempo de ejecución, que esa fue una que yo sí la sufrí en su momento cuando empezaban los gimnasios, porque obviamente uno que otro señor me decía, no, es que míralo muy lento, y pues ahí está, ahí estoy yo, ¿no? Porque pues, son los que saben. Y a la fecha, no diría no importa, más bien diría no cuentes el tiempo porque eso, como comentaba Juan, te distrae de uno, dos, no. Simplemente controlar el gesto y si ese rango de tiempo, de duración de toda la repetición está entre 2 y 8 segundos, estás joya. Y finalmente, respecto a la cinemática, ¿qué tanto sabemos si, por ejemplo, el hacer un poco de trampa, por ejemplo, en un curl de bíceps con barra en donde empujas con tu cadera, es realmente malo para la hipertrofia? Probablemente no, incluso me atrevería a decir que una que otra repetición así, pues te puede ayudar a llevarlo un poquito más allá de lo que no hubieras podido con una técnica 100% estricta. Pero la recomendación ahí sería buscar que el factor limitante sea principalmente el músculo que quieres entrenar y si hay participación de otros músculos, no es nada para perder la cabeza. Y sobre todo, algunos puntos así súper rápidos. Por ejemplo, el tema de redondear la espalda alta en un peso muerto. ¿Qué tanto evidencia hay de eso? Cero. Por ejemplo, valgo de rodilla en una sentadilla y qué tanto riesgo de lesión? Cero. Pero ok, ¿cuál sería entonces el mayor riesgo de lesión? Pues que expones a tu tejido a una carga para la cual todavía no está listo, todavía no está adaptado. Eso sería como que lo que te eleva todos tus red flags. Entonces, para las personas que nos escuchen y que utilicen hipertrofia, hay algunos puntos clave que sí podemos modificar de la ejecución. Por ejemplo, tenemos muchos ejercicios que dicen parciales largas. Es por esta razón. Hay algunos que te pueden decir, enfatiza el acortamiento, por ejemplo, el hip thrust. Es por esta razón, porque también nos interesa que algunos ejercicios suponen la mayor demanda cuando estamos en acortamiento. Pero eso es todo. Tampoco quiere decir que tú te tienes que ver como se ve el video y si no te ves así, entonces es un fracaso. No, porque ahí la cinemática del individuo sí puede dar mucho espacio a la variabilidad y eso es perfectamente normal. Híjole, yo creo que Dani abordaste muchos puntos importantes. Y regresando al tema original que decías, la mentira del momento interno, Sí. yo sí, justamente el hablar sobre la técnica es cuando empiezas a ver la parte biomecánica, hablamos en particular, o se habla en particular, yo creo que de tres cosas principales: perfil de resistencia, perfil de fuerza, y el perfil de fuerza es la capacidad que tiene el músculo de generar fuerza
basado en el momento interno, ¿no? Y entonces, de acuerdo a la ventaja mecánica que tiene una palanca, porque nos movemos a través de palancas, es como cuando nosotros queremos aflojar una tuerca o, por ejemplo, la cruz para poder aflojar la tuerca, pero de la llanta. Mientras más larga está, luego se sube a alguien para poder meter más fuerza. Mientras más larga está, menos fuerza podemos aplicar. Lo mismo ocurre en el cuerpo humano. Mientras más lejos esté un tendón de donde está ocurriendo el eje de movimiento, pues entonces mayor transmisión de fuerza, ¿no? Y entonces si mide, en un momento mide, porque es distinto, aquí por ejemplo el bíceps mide como 1 centímetro, luego aquí como 1.5, luego aquí 2, luego aquí 2.5, lo que hay de distancia del tendón y el eje articular. Y entonces te dicen aquí hay mayor ventaja. Este es el punto en el que el bíceps puede generar más fuerza. Tú tienes que trabajar ahí, ¿no? Porque es el que tiene la ventaja. Y básicamente de eso se trataba la clase, el decir, es más complejo que eso. O sea, no depende solamente de una palanca. Depende de, para empezar, no tienes una sola palanca, tienes 3 músculos que participan en la flexión de codo y cada uno puede estar con una fatiga diferente. Cada uno puede tener una, por ejemplo, una lesión, ¿no? Que va a hacer que modifique cuál es el músculo que participa principalmente para generar ese movimiento. Um, puedes, el nivel de fatiga que tenga también determina cuánta fuerza puedes generar. Nivel de entrenamiento de ese músculo, nivel de fuerza que puede generar porque lo has entrenado más. Supongamos que nunca haces flexión de codo normal y siempre lo haces con el codo, la palma hacia abajo. Tienes un brachioradial poderoso. Probablemente te va a ayudar más de lo que habitualmente piensas, ¿no? Etcétera. Y entonces, el sistema cortical, donde nosotros mandamos señales para poder movernos, básicamente decide qué es lo que en determinado momento el músculo que pueda hacer la mejor aplicación de fuerza, tener esa ventaja mecánica, que depende de muchas cosas. Del ángulo de penetración no me voy a meter como a los términos, pero para que te des una idea que depende de muchas cosas. Depende de la longitud de tensión del músculo, capacidad de generar fuerza, estado de fatiga, la cantidad de sustratos que puede tener, del ángulo de penetración, del momento interno. De entrada piensa en eso. O sea, el momento interno participa, sí, pero no es tan clave como pensamos. Y entonces tal vez el no casarnos con, es que aquí este músculo tiene ventaja porque si nos basamos en esto, no podemos estudiar lo que pasa a largo plazo, que hay algunos estudios que muestran hipertrofia en un músculo bastante bueno cuando tiene poca ventaja, ¿no? Probablemente tiene que entrar muy al quite, pues como tengo poca ventaja, tengo que aplicar más fuerza para poder generar el movimiento. También puede tener lógica, ¿no? Desde entrada. Entonces, hay como muchos factores que dependen ahí, y es un poco de lo que hablo en la clase, y es de lo que queríamos hablar aquí. Por eso decimos la técnica correcta quizá no existe. Para empezar, nunca está escrito. Voy a hacer un estudio sobre la técnica en 2 semanas, 20 semanas, ver cuál es la diferencia en lesiones, ¿no? En progreso, en qué parte, además del músculo, es la que progresa más. Si lo hago a profundo, a 140 grados, 90 grados, a 45 grados, ¿qué es lo que más se desarrolla para decir la técnica perfecta para lo que yo quiero? Es muy difícil. Si lo pensamos así, todo lo que tienes que estudiar, cuántos grupos de estudios tienes que tener, creo que es muy complicado. Por eso en la parte práctica para hipertrofia que es tan noble, decimos, entrena, esfuérzate, aprovecha el rango de movimiento completo, porque como la mayoría no lo hacemos, la evidencia ahorita nos sugiere que si lo haces, vas a tener más ganancias. ¿Hasta cuándo? No sabemos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Hay 12 semanas de estudio, creo que es el más largo de 12 semanas, y nos dicen 12 semanas tienes más crecimiento, sí, pero tal vez no te exponías con frecuencia a esto. ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Porque si lo pensamos en la hipertrofia a largo, por ejemplo, longitudinal, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a hacer flojos? O sea, vamos a tener cada vez más rango de movimiento. No va a pasar, ¿no? O sea, no se van a hacer, no vamos a tener como mucha holgadez en el músculo, vaya, sino se nos van a caer los huesos. No podemos crecer infinitamente a lo largo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, creo que hay muchos limitantes, pero lo que sabemos es que si te esfuerzas con un número, con un volumen adecuado, que dice Dani ahorita, oye, los metaanálisis nos dicen más o menos entre 12 y 20 series por sesión, digo por semana, por grupo muscular, es buena idea. Y si tienes 20 en 2 grupos musculares, tal vez no alcances a las 12 en otros grupos, ¿eh? O sea, tampoco podemos hacer de todo mucho. Y entonces empieza a ser complicado, ¿no? Aunque, perdón que tome la palabra otra vez, No, algo adelante. que sí puede llegar a ser de interés y que sí tenemos evidencia es la hipertrofia regional. Por ejemplo, Sí, claro.
Y es muy sencillo, suena fancy, pero es muy sencillo y probablemente si estás justo aquí en Hypertrophy ya lo haces, así que don't worry. Pero me explico un poquito. Hipertrofia regional sería, por ejemplo, si crecemos un poco más en la porción proximal, pensando, por ejemplo, en bíceps o en la porción distal. O si pensáramos, por ejemplo, en isquiosurales, en la porción proximal cerca del glúteo, en la porción distal cerca de la rodilla. Pues sí hay evidencia de que podemos, por ejemplo, promover más crecimiento en la porción distal si el movimiento viene más de esa zona. ¿Cómo? Pues un marto rumano. O pudiéramos promover más crecimiento en la porción distal si el movimiento viene de esa zona, es decir, de una flexión de rodilla, una flexión de rodilla, ya sea tumbado o sea sentado. Entonces, quizás sí valga la pena manipular tu selección de ejercicios favoreciendo si es proximal, si es distal, porque, oye, se entiende que si buscamos maximizar la hipertrofia, buscamos maximizar la hipertrofia de todo el músculo. Entonces, sí merece la pena tomar ciertas decisiones de selección de ejercicios con base en ello. Y de verdad no es tan complejo como suena, pero quizás ahí sí podemos poner un poquito más de minucia y un poquito más de sazón, porque oye, puedes crecer de forma bastante importante solo con peso muerto rumano, por supuesto que sí, pero si quieres maximizar el crecimiento de todo el isquiosural, sí tiene mucho sentido que también atiendas la flexión de rodilla. Básicamente eso antes de que se me fuera. Y volvemos a esta parte, ¿no? Esta parte de este umbral que existe, ¿no? De cómo podemos incorporar, ¿no? Cierto, complementar el no casarnos con, oye, solo ejercicios de peso libre, solo peso integrado, solo en la elongación, solo el acortamiento, ¿no? Cómo tenemos todas estas mil maneras de llegar a Roma. Y al final yo considero que es bastante bueno tocar ese tipo de temas que están como en auge, que se ven bastante, que en redes sociales es hasta cierto punto una tendencia, porque lo que buscamos es que entiendas, ¿no? Que entiendas el porqué que existe, cómo interpretarlo hasta cierto punto, pero que igual generes esa tranquilidad de que estás en Hypertrophy y que las clases que buscamos, ese contenido multimedia brindarte, que sean esos principios, esas piedras angulares que estamos seguros que ya estamos llevando a cabo en tu programación, pero que el hecho que tú logres entenderla y que sepas un poco del todo es realmente el maximizar tus resultados, ¿no? Ya tienes como que ese gran checkpoint que es tener una programación efectiva. Ahora vamos a exprimirla con esos principios básicos, que entiendas, que digas, ah, ok, entiendo el por qué eso se realiza, ¿no? Que tengas ese entendimiento. Siento que es un factor clave, ¿no? En muchas ocasiones el solo seguir un papel, una programación, a diferencia que generes hasta cierto punto un entendimiento y sepas que hay muchos temas, que hay algunos que quizás en el punto en el que te encuentres tú en el momento, hay algunos que son más importantes abordar en ese momento y otros que pueden esperar. Así que yo creo que es esto, ¿no? Generar esta tranquilidad, esa paz de que hagas esto que tanto te gusta, que lo disfrutes, que veas resultados y que entiendas acerca de. La nube, la nube. Bueno, lo que yo quería mencionar también es que, pues al final de cuentas es importante tener este entendimiento, porque aun cuando dice Sergio, los programas están diseñados según estos principios, con este extra de aporte de información, lo que buscamos es que también las personas puedan tomar decisiones durante su entrenamiento, porque va a haber cosas que de pronto van a surgir que te hacen cambiar, ¿no? Que por ejemplo la máquina que querías utilizar, que tiene el perfil de resistencia perfecto, está descompuesta, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Hace poquito nos pasó con Sergio que estaba descompuesta la máquina de curl de isquios sentado, que pues sabemos en comparación con el curl de isquios acostado para isquiosural, promueve un mayor crecimiento muscular, posiblemente por esta exposición a longitudes musculares largas. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues no vamos a optimizar el entrenamiento en este sentido de emplear un ejercicio que enfatiza longitudes musculares largas, pero podemos compensarlo quizá llevando la última serie o todas las series de un curl de isquios acostado a parciales, ¿no? Entonces, el tener este entendimiento hasta cierto punto de anatomía funcional, cuáles son las principales funciones que realiza este grupo muscular, para que entonces cuando yo elige ejercicios, trate de elegir ejercicios que respondan a estas funciones. Que si voy a hacer un ciclo de especialización, pues bueno, entonces
si me interesa un grupo muscular hacerlo crecer en su mayor capacidad, debería probablemente de entrenar ese grupo muscular en cada una de sus funciones. Pero que si no es un grupo muscular objetivo o prioritario, por ejemplo, los isquios, pues como bien dice Dani, o sea, podríamos irnos con puro peso muerto rumano y ya, ¿no? Pero ahora, si yo quiero maximizar el crecimiento muscular de la espalda, pues bueno, ahora sí ya es otra cosa, porque sabemos que la espalda son un montón de regiones con distintas funciones, algunas de ellas, otras sí se entrelazan. Entonces, al final de cuentas, pues es esta parte de, sí, con que entrenes, seas constante y haya esa cercanía al fallo es suficiente, pero también sería bueno ir recopilando cierto conocimiento, cierto entendimiento, para que cuando de pronto alguna situación se presente, pues puedas saber qué hacer, ¿no? Y al final de cuentas seguir progresando en distintas etapas de tu trayectoria como gym rat. Pienso que eso te empodera mucho, ¿sabes? De, oye, paso X cosa con este ejercicio, simplemente no lo tengo, cualquiera sea la situación. Vale, pero ¿qué estaba buscando originalmente con ese ejercicio? Pues ok, buscaba un movimiento, por ejemplo, tomando el ejemplo de Sergio, en donde mi cadera estuviera flexionada, mientras que mis isquiosurales estuvieran elongados lo más que se pueda. ¿Tengo alguna alternativa? Pues sí, puedes por ahí construir alguna con banco, poleas y algo te has de inventar. O si no, si es temporal, pues bueno, hacer como que entre comillas, sacrificio de momento, quizás no se puede optimizar este movimiento, pero es un terrible sacrificio el pasarte a curl isquiosurales tumbado, nada, no hay ningún problema. Y ahora, si es a largo plazo, entonces quizás sí valdría la pena buscar una alternativa que te ofrece ese curl isquiosurales sentado que ya no tienes, pero entendiendo por qué, porque también me hicieron recordar justo cuando comenzaba yo en los gimnasios, pues para mí era lo más lógico recorrer todas las variedades de press de banca, porque pues por algún motivo hay varias, ¿no? Entonces creo que conviene que las haga todas. Y no les miento, literal, hacía todas. Hacía inclinado, declinado, plano y después cuando hacía aperturas, por supuesto que las hacía arriba, en medio y hasta abajo, porque mi neurosis desde entonces era como que pues más vale, ¿no? Por algún motivo están todas. No entiendo por qué alguien solo haría una si se está perdiendo esto, pero es empoderarte de saber por qué está este ejercicio, qué características únicas tiene, que si no es ese, puedes encontrar en algún otro. Creo que esa es la mayor ventaja. Creo que es lo que últimamente pues, pienso buscaríamos, ¿no? Sí, claro, que logres sacar como este máximo provecho, ¿no? Acorde a la situación. Sabemos que no, nunca todo va a ser perfecto, ¿no? Que es lo que quisiéramos, pero sí, ahí, ¿cómo vamos a solucionar estas problemáticas, ¿no? Que quizá en el coaching, pues es, ok, ya una vez que sucede puedo tener esa ayuda del coach, pero en ese momento las capacidades que yo tengo a partir del entendimiento, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es esa mejor apuesta que me va a ayudar en esta sesión y en las próximas sesiones, ¿no? Entonces... Y es bien padre escuchar, ¿no? Eso, Dani, el press banca, pues, porque es cuando las personas que lo están escuchando es como que me pasó, o soy ese, ¿no? Y te sientes identificado porque es algo por lo que todos pasamos, ¿no? Y que te das cuenta, yo constantemente me pongo a recordar los entrenamientos que hacía hace algunos años y es como, ¿de dónde la pregunta es, ¿de dónde sacaba tanta energía para hacer tantas series, tantas repeticiones? Pero pues realmente es como, oye, lo más seguro es que tu intensidad, esa cercanía al fallo, pues era casi nula, ¿no? Porque si te agotabas, si te cansabas, recorrías todo el gimnasio, todos los press banca y demás, pero pues, al final, y sabes, era como ese costo-beneficio de qué tanto estoy esforzándome, lo mucho que estoy haciendo y al final el resultado, pues es, digo, para todas las horas que le invertí a comparación de ahora, pues sí dices, chingue. Ojalá me hubiera dado cuenta un poco antes, pero todo esto sirve, ¿no? Toda esta experiencia. No son los únicos, muchachos, y si el destino los hizo llegar a Hypertrophy, esperamos que les aporte lo máximo posible y también que sepan que justo esa es la lógica detrás de la selección de ejercicios. La variedad de ejercicios no es lo mismo que no sé si exista la palabra, la randomización de ejercicios. Sí hay ciertas selecciones que conviene hacer para maximizar el crecimiento. Por ejemplo, otro ejemplo rápido que se me viene en mente es que sí, las sentadillas son excelentes, es un gran ejercicio,
No creo que sea el rey de los ejercicios, pero es muy bueno. Sin embargo, si quieres maximizar la hipertrofia del recto femoral, probablemente necesites algo más. Y ese algo más no es nada al otro mundo, es simplemente una extensión de rodilla en máquina o preferentemente de pie por todo este tema del estiramiento, de las longitudes largas, etcétera. Y listo, con eso estás prácticamente listo. Quizás agregar en ese ejemplo un movimiento unilateral y listo. Entonces, no es lo que se hace ver, por ejemplo, en redes, que también fue la motivación tanto de Doc Jerezano como mía de hacer esas dos clases y de hablar de esos temas, pero es un punto medio, donde sí hay cierto, digamos, labor intelectual detrás, pero hasta cierto grado. Como que ya más complicación de eso, para mí viene siendo innecesario y terminamos en algo que se denomina, probablemente conozcan el término, de parálisis por análisis, que a nadie ayuda eso. Salvo a los que buscan muchos seguidores porque tienen las verdades absolutas, probablemente ahí sí. Sí, totalmente. Algo que también se me viene mucho a la mente es esta cuestión de la electromiografía, ¿no? O sea, recuerdo hace muchos años, quizá tú lo recuerdas, Dani, Brett Contreras sacó un artículo en T-Nation donde estuvo haciendo, o sea, él en sí mismo, me parece, estudios con EMG para ver cuáles eran los mejores ejercicios a partir eh, de la actividad eléctrica muscular que se producían en cada uno de ellos. Y pues hoy en día es algo que también puede llegar a confundir a las personas, ¿no? O sea, porque este ejercicio presenta la mayor activación, entonces significa que es el mejor para crecimiento muscular, cuando hoy en día sabemos que la electromiografía tiene un montón de limitantes, ¿no? O sea, simplemente el hecho de dónde se coloca el electrodo puede hacer que un grupo muscular maximice o se quede un poquito más plana su activación muscular, que al final de cuentas lo que buscamos es esa tensión mecánica, ¿no? El principal mecanismo de hipertrofia muscular. Y eso, aunque no es lo mismo, pero también se puede relacionar, o me viene a la mente la cuestión de las sensaciones, ¿no? O sea, la gente o nosotros pensando de pronto, no, pues este ejercicio debe de ser mejor porque siento el grupo muscular objetivo y entonces probablemente por eso va a crecer más, cuando sabemos que pues no necesariamente es así. Justo el EMG me hiciste recordar, por ejemplo, hay otros estudios que miden la síntesis de proteínas musculares. No, eso no es medir hipertrofia. Y realmente medir hipertrofia es sumamente complejo. Aquellos estudios que, por ejemplo, utilizan ultrasonido, ok, pues ya estamos un poco más encaminados. Pero sí, justo eso hubo ese boom, no recuerdo exactamente en qué años, de poner electrodos a todo. E incluso la piel también puede impactar un poquito en el resultado. Y eso también, ¿qué significa eso para las personas asistentes al gimnasio o si tú utilizas Hypertrophy? Significa que porque sientas un ejercicio, no necesariamente a largo plazo significa más crecimiento. Y eso puede ser compleja, puede ser como que una píldora difícil de tragar, porque sí, una de las preguntas que se hace en la plataforma es si lo sentiste y sí, sí importa, pero no es lo más importante, es parte de en el contexto adecuado, porque sentir quemazón, por ejemplo, sentir como que algo muy agudo en un movimiento, no necesariamente a largo plazo. Por ejemplo, el self-swelling, el pumping, el bombeo, no necesariamente es hipertrofia longitudinal. Y conocer esas distinciones y el por qué mucho de lo que hace énfasis en la progresión doble en la plataforma es porque más nos interesa a la par de esas sensaciones agudas que vayas progresando, porque nosotros no podemos hacer ultrasonido así como que pues viene incluido con un ultrasonido y lo puedes ir a canjear ahí. ¿Se imaginan la complejidad de eso, no? No, no podemos hacer eso. Entonces, lo mejor que podemos hacer sí es monitorear el progreso a la par de esas sensaciones agudas, pero dándole un poquito más de sesgo o peso al progreso. Pues entonces, hasta que no tengamos un convenio con algún laboratorio para los ultrasonidos, tendremos que enfocarnos en esas piedras grandes, ¿no? Así que creo que es de bastante valor aprender todo esto, ¿no? El por qué no es necesario sobrecomplicarse de más, aquí es más importante prestar atención, ¿no? En dónde vas a gastar esa energía y que realmente pues se busque ese entrenamiento eficiente y que lo disfrutes.
Creo Pues que yo sí. creo que, Ay, pero, no, dale, 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 dale. no, adelante. No, creo que justamente con eso damos un poquito de todos los puntos importantes y sobre todo los más prácticos para los usuarios, que sepan en qué sí prestar un poquito más atención, en qué puede ser interesante, como si somos muy ñoños, pero a lo mejor carece un poquito de aplicación práctica. Y que al final de cuentas, al final del día, tener suficiente volumen, que eso puede ser muy individual, seleccionar ejercicios que nos permitan trabajar las funciones de los músculos y que sí podemos tener variedad, pero no random, que sí sea, digamos, estratégica y progresar en ello. Si ya estamos haciendo eso, te puedes quedar tranquilo, estamos en el camino adecuado. Sí, totalmente. Al final, como mencionabas al inicio, la hipertrofia muscular es sumamente permisiva y si se están cumpliendo con esos puntos, pues quizá nada más es cuestión ahí que tengas un poquito más de paciencia, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que a veces hace falta y es fácil brincar de pronto al ejercicio que parece más llamativo por las razones que sea, cuando quizá lo que estás haciendo está funcionando bastante bien, solamente que de acuerdo a tu edad de entrenamiento, de acuerdo a quizá la capacidad de recuperación que tengas, la tolerancia al volumen que tengas, pues solo es cuestión de esperar un poco más. No sé si quieres agregar algo, Sergio. Creo que todo bastante cubierto y pues simplemente para añadir el aspecto de es, esta mejora continua, el que estamos constantemente consultando artículos, hablando de esa evidencia científica, poniéndolo en práctica, ¿no? Y también eso, o sea, que lo llevamos a la práctica, ¿no? Que es como, ok, esta evidencia también lo estamos haciendo nosotros en nuestro día a día, porque es algo que disfrutamos, ese entrenamiento, que podemos explorar nuevas herramientas y que también tengan en cuenta que no es como tener esta mentalidad cerrada, ¿no? Tenemos esta mentalidad abierta, estamos abiertos a nuevas investigaciones y demás. Así que no es como que cerramos las puertas, sino que realmente buscamos aportarte lo que sabemos en su momento va a ser lo mejor para ti. Broche de oro. No sé exactamente en qué plataforma vayamos a aparecer, puesto que es nuestro primer episodio, para decirles si dejan su like aquí, allá, el comentario, lo que sea, no tengo idea. Pero pues nada, para agradecerles a ti, Lau, a ti, Sergio, al Doc, obviamente, por su tiempo. Creo que es una muy buena discusión. Y estas particularmente creo que al menos a mí me mantienen un poquito más, más sharp. No solo tener esas ideas en la cabeza, sino realmente sacarlas y poderlas compartir y poderlas como que debatir y reflexionar. Creo que ayuda mucho al conocimiento. Entonces, también para las personas que nos escuchen, muchas gracias. Un placer, un privilegio realmente que decidan darnos un poquito de su tiempo. Y pues nada, no sé, Lau, si quieras finalizar con algo. No, pues no lo sé, en Science y Fierros hacemos el bíceps, no sé si vamos a Ah, tener por alguna cierto. despedida, vamos a enseñar el cuádriceps ahora, Sí, es ¿no? cierto. Un agradecimiento público, Lau, por la ayuda que me das con las poses. Ahí luego te estoy molestando y se aprecia muchísimo. Prometo mejorar. Qué No, difícil al es. contrario, muchas gracias, Dani. Y eso se nos pasó también mencionar, al final de cuentas, tener ese entendimiento de anatomía funcional te puede ayudar a posar mejor también. Así que una aplicación más. ¿Acaso ese será un spoiler de posing en Hypertrophy? Hmm. A quién sabe, ya veremos, ya veremos. No podemos confirmar ni negar. Venga, pues entonces con eso finalizamos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes también. Y nos estaremos escuchando en la próxima. No sé si quieren hacer una pose.